Al final de la Guerra Mundial se habían creado zonas neutrales al borde de Alemania, entre ellas la zona del Rhineland y el Sudetenland que vemos aquí en el mapa. Hitler, usando su astucia y falsas promesas, se apoderó de la zona del Rhineland en marzo de 1936. 2 años más tarde, en marzo de 1938, incorporó por la fuerza a Austria. Hitler ocupó estos territorios en violación del Tratado de Versalles y sin que Inglaterra y Francia intervinieran. El mundo temeroso se preguntaba, ¿cuál será la próxima acción de Hitler? Hola de nuevo, queridos amigos y lejanos de la 15. Bienvenidos a la quinta parte de este video, El sacrificio de Checoslovaquia. Muchos volúmenes han sido escritos sobre las causas que llevaron o que terminaron con el desmembramiento de Checoslovaquia. Básicamente los hechos siguieron el inexorable propósito de Hitler de expandir el imperio del Reich hacia el este. Lo que sucedió significó una vergüenza para Francia e Inglaterra, que más tarde pagaron duramente por su renitencia a enfrentar a Hitler. Checoslovaquia había sido una república democrática desde 1918, cuando se independizó del Imperio Austrohúngaro al final de la Primera Guerra Mundial. Como se puede ver en el mapa, Checoslovaquia estaba estratégicamente ubicada, con Alemania y Austria al oeste, y Polonia, Ucrania y Hungría en el este. En marzo de 1939, Checoslovaquia fue particionada y dejó de existir como nación. Las negociaciones, intrigas y traiciones que terminaron con la independencia de esta nación son los temas que vamos a tratar en este video. ¿Cómo consiguió Hitler su propósito sin que interferieran en forma bélica Francia e Inglaterra? Francia e Inglaterra tenían acuerdos de protegerse uno al otro, y Francia tenía el acuerdo de proteger, un acuerdo muy serio de proteger a Checoslovaquia. Pero Hitler tenía la profunda convicción de que los políticos a la cabeza de Francia e Inglaterra no estaban dispuestos a enfrentarlo, y su intuición se probó correcta una vez más. La ocupación de Checoslovaquia sería el último acto de agresión de Hitler sin derramamiento de sangre. El proceso que terminó con el desmembramiento de Checoslovaquia comenzó en febrero de 1938 y terminó en marzo de 1939. La historia de este proceso está plagada de reuniones y discusiones demasiado numerosas para incluirlas en este video en detalle. De manera que voy a resumir lo sucedido tratando de seguir la cronología del asunto, que es un poco complicada. Al final de la Primera Guerra, un área al este de Alemania, la llamada zona del Sudetenland, había pasado al control de Checoslovaquia de acuerdo a las condiciones del Tratado de Versalles. Aquí vemos un mapa del Sudetenland. Las partes de color rojo eran las áreas cedidas de Checoslovaquia luego de la Primera Guerra. La intención había sido crear una zona que Checoslovaquia pudiera fortificar para prevenirse de una agresión por parte de Alemania. El Sudetenland estaba ocupado por una mezcla de alemanes y gente de otras razas, principalmente raza eslava, como eran los rusos, también de raza eslava.
Hitler utilizó las quejas de la población germana en el Sudetenland como excusa para reclamar la entrega de ese territorio a Alemania. En febrero de 1938, en un discurso muy dramático en el Reichstag, Hitler declaró: más de 10 millones de alemanes viven en 2 estados de Checoslovaquia, limitando nuestra frontera. Es nuestra obligación proteger a estos compatriotas y asegurarles libertad personal, política e ideológica. Es extraño escuchar a Hitler hablando de libertad personal, pero así era. En público, los objetivos de Hitler estaban parcialmente justificados, parcialmente. Se trataba de devolver a Alemania las minorías germanas viviendo en la frontera. En secreto, las intenciones de Hitler eran de carácter puramente militar. La liquidación de Checoslovaquia, la eliminación de la misma como posible base aérea rusa y el exterminio de la población no germana. Esas eran las verdaderas intenciones de Hitler. El gobierno de Checoslovaquia se oponía a la pérdida del Sudetenland. El Sudetenland era una región que contenía una vasta variedad de riquezas naturales y una cantidad significante de la industria checoslovaca, entre ellas las importantísimas fábricas Skoda Works, muy conocidas. Los Skoda Works eran uno de los conglomerados industriales más grandes de Europa. Eran fabricantes de cañones para buques de guerra y otras armas pesadas. El primer ministro de Francia, Edouard Daladier, había declarado públicamente que la obligación de Francia hacia Checoslovaquia era sagrada y no podía ser ignorada. El 20 de mayo, ante las amenazas de Hitler, Checoslovaquia ordenó la movilización parcial del ejército. Las fuerzas de Checoslovaquia no eran unas fuerzas despreciables. Checoslovaquia tenía un ejército de 35 divisiones equipadas con armamento moderno. Luego de la partición de Checoslovaquia, miles de soldados checos en exilio combatieron junto a los aliados en Francia y en África. El 28 de mayo, Hitler reunió a sus comandantes y ordenó completar las preparaciones para atacar Checoslovaquia el 2 de octubre. Estas órdenes de Hitler preocuparon a algunos de sus generales. A partir de mayo tuvieron lugar numerosas reuniones entre los cancilleres y los dirigentes de los estados interesados en el futuro de Checoslovaquia. Aparte de Checoslovaquia, Alemania, Francia, Inglaterra, Italia, Rusia, Rumania, Hungría y Polonia. Todos los dirigentes de esos países estaban pendientes de qué iba a pasar con Checoslovaquia. Vamos a interrumpir brevemente la secuencia de las negociaciones sobre el destino de Checoslovaquia para mencionar uno de los primeros complots planeados contra Hitler que tuvo lugar prácticamente al mismo tiempo. El general Beck, el jefe del ejército alemán, estaba profundamente alarmado por las intenciones de Hitler. Beck era un general de excelente reputación y muy estimado por el alto mando alemán, que resentía, como Beck, el control del partido nazi sobre el ejército. En una confrontación personal con Hitler, Beck demandó aseguranzas de que esta era la última aventura militar en Europa. Ante la negativa de Hitler de confirmar lo que Beck le pedía,
Beck renunció y abandonó el Ministerio de Guerra. Beck dejó el ejército. Hitler lo reemplazó inmediatamente con el general Franz Halder. Aquí vemos fotos a la izquierda de Beck, que renunció, y a la derecha del general Franz Halder, que lo reemplazó. Halder era un experto estratega, supervisó los planes para la invasión de Francia y en 1940 planeó la Operación Barbarossa, la invasión de la Unión Soviética en 1941. Halder frecuentemente no estaba de acuerdo con los planes de Hitler, pero era extremadamente leal al Führer y era muy reticente a discutir con él. Seguimos con el complot. Los generales estaban preocupados porque consideraban que los aliados tenían una fuerza superior a Alemania y que podrían reaccionar en defensa de Checoslovaquia. Aparte, los checos tenían 1,5 millones de hombres alineados detrás de su frontera, bien equipados y altamente organizados. Francia estaba parcialmente movilizada y además se sumaba la amenaza de Rusia. Aunque el razonamiento político de Hitler había probado ser correcto en las acciones anteriores en el Rhineland y en Austria, los generales no creían que el bluff de Hitler tendría éxito esta vez. No podían creer que las democracias, que poseían evidente superioridad bélica, podrían abandonar el camino del deber y del honor por tercera vez. Halder además consideraba que era imposible atacar Checoslovaquia desde el sur. La única línea ferroviaria a través de Linz, el único acceso, estaba completamente expuesta a la aviación rusa. Un ataque sorpresa era imposible. Pero Hitler estaba decidido a tomar Checoslovaquia por la fuerza, y los generales, temerosos de estar siendo conducido a un desastre, formaron el complot para arrestar a Hitler y a sus principales asociados. El general Halder mantuvo cuidadosas notas del complot, que fueron utilizadas como evidencia en 1945 en el juicio de Nuremberg. Aquí vemos una foto de los principales generales involucrados en el complot. Aparte de Halder y Beck, que vimos antes, von Stubelnagel, que más tarde participó en el complot del 20 de julio contra Hitler y fue ejecutado en 1944, von Witzleben, comandante de la guarnición de Berlín, von Helldorf, comandante de la policía de Berlín, y von Brauchig, comandante en jefe del ejército. Los generales decidieron mantener la tercera división Panzer en las cercanías de Berlín. De esa manera, los tanques podían llegar a la capital en menos de un día de marcha. Helldorf, el jefe de la policía de Berlín, hizo meticulosos arreglos para arrestar a Hitler, Göring, Goebbels y Himmler, ¿no? Los 4 grandes del partido nazi. Halder continúa relatando en sus notas y dice: el plan era perfecto. Todo lo que se requería era la presencia de Hitler en Berlín. Hitler, que estaba en el comando de Berchtesgaden, arribó a Berlín en la mañana del 14 de septiembre. Berchtesgaden era un pueblo alemán situado en los Alpes, cerca del borde con Austria, y aparece frecuentemente en los documentales de la Segunda Guerra. Se lo ve a Hitler caminando por un patio y al fondo se ve el paisaje hermoso de los Alpes. Berchtesgaden era el lugar de descanso de Hitler. Era conocido también como el nido de las águilas, de Eagle's Nest.
Bueno, Hitler volvió de Berchtesgaden a Berlín y en cuanto Halder se enteró, decidió poner inmediatamente el plan en acción. Decidieron que iban a actuar a las 8 de la noche. Pero como sucedería muchas veces en el futuro, el destino intervino en ayuda de Hitler. Chamberlain, el primer ministro inglés, que se había reunido con Hitler varias veces y que viajaba frecuentemente de Inglaterra a Alemania, envió un comunicado anunciando que iba a tomar inmediatamente un avión para reunirse con Hitler a la tarde en Berchtesgaden. Hitler dejó Berlín inmediatamente para encontrarse con Chamberlain y el complot fue cancelado. Decidieron que ya habían probado una vez y era demasiado riesgoso tratar de intentarlo otra vez. Los generales envueltos en el complot sobrevivieron, no fueron capturados. Sus camaradas, la mayoría de los cuales aprobaban la acción de ellos, no los traicionaron, no los delataron. Y ahí terminó el complot. Lo sucedido fue un ejemplo más de cómo la fortuna de los hombres y de las naciones dependen a veces de circunstancias fortuitas fuera del control humano. Aquí vemos a Hitler y a Chamberlain en una reunión más. Mientras el complot de los generales fracasaba, se seguía buscando una salida no violenta a la cuestión de Checoslovaquia. Hitler ya estaba decidido, pero siempre cuidándose de las apariencias, seguía encontrándose con Chamberlain y el resto. El 27 de agosto, seguimos siempre en 1938, Churchill habló por radio en un mensaje que pronosticaba el desastre y dijo: es mi deber decirles ahora que en estos momentos toda Europa y aún el resto del mundo se está moviendo en forma frenética hacia un terrible clímax y quedan muy pocos medios para evitarlo. El peligro real y presente de otra guerra no puede ser removido hasta que las vastas tropas que han sido llamadas de sus hogares a los cuarteles sean dispersadas. El gobierno de Checoslovaquia ha hecho todo lo posible para cumplir con las demandas exigidas, excepto aquellas que significan la cesación de Checoslovaquia como nación libre. Pero grandes y feroces ambiciones pueden impedir un arreglo pacífico, y entonces el mundo se verá obligado a enfrentar violentamente a la Alemania nazi. Proféticas palabras de Churchill. Francia había declarado solemnemente en varias ocasiones sus intenciones de ayudar a Checoslovaquia, pero no quería hacerlo sin la ayuda de Inglaterra. El 10 de septiembre, Francia demandó de Inglaterra una clara respuesta a la siguiente pregunta: si mañana Hitler ataca a Checoslovaquia y Francia se moviliza, ¿marchará Inglaterra con nosotros? La pregunta era decisiva y clara. La respuesta de Inglaterra, en cambio, fue ambigua y confusa. Inglaterra respondió: es imposible para Su Majestad en este momento dar una respuesta definitiva a esa pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Gran Bretaña solo puede comprometerse a asegurar que acudirá a la ayuda de Francia si Francia es atacada. Era evidente que Inglaterra había estado buscando una excusa para dejar a Checoslovaquia librada a su suerte y la había encontrado. Los hechos se acercaban a su fin.
El 21 de septiembre, los checoslovaquios, bajo presión y sintiéndose abandonados, aceptaron ceder a Alemania las áreas del Sudetenland en donde la población germana excedía el 50%, con la condición de que Francia y Rusia garantizaban la nueva frontera de la mutilada Checoslovaquia. Chamberlain, convencido de que había hecho un arreglo con Hitler y en una muestra de ingenuidad que dañaría seriamente su carrera política, agregó: «Tengo la impresión de que Herr Hitler es un hombre en el que se puede confiar una vez que ha dado su palabra». Al enterarse del acuerdo, Churchill declaró: «Los parlamentos de Inglaterra y Francia han mostrado la consistencia de dos melones aplastados, mientras lo que se necesita es un temple de acero. La partición de Checoslovaquia bajo la presión de Inglaterra y Francia significa una completa rendición de las democracias ante el Führer». Pero las cosas no habían terminado todavía. Hitler tenía en reserva otra sorpresa. Chamberlain se volvió a encontrar con Hitler el 23 de septiembre en una reunión que duró hasta las 3:30 de la mañana. Ahí, Chamberlain fue sorprendido por las nuevas condiciones de Hitler. Hitler había cambiado de idea. Bueno, en realidad tenía la idea todo el tiempo, no lo había manifestado. El Führer demandaba ahora que tropas alemanas ocuparan el Sudetenland por completo, que los habitantes de origen no germano fueran expulsados del Sudetenland y además que Polonia y Hungría fueran ofrecidas concesiones territoriales en recompensa por su apoyo al Tercer Reich. Hitler declaró además que marcharía dentro de Checoslovaquia el 1 de octubre a menos que recibiera una respuesta afirmativa por parte de los checos el 28 de septiembre. Deseando evitar la guerra a toda costa, Chamberlain y Daladier, el primer ministro francés, aceptaron sin consultar con la delegación checa. La suerte de Checoslovaquia estaba ahora sellada. En esta foto vemos los firmantes del Tratado de Múnich, que entregó el Sudetenland a Alemania. De izquierda a derecha, Chamberlain, el primer ministro inglés, Daladier, el primer ministro francés, Hitler, Mussolini y Ciano, el yerno de Mussolini. Chamberlain, convencido por las palabras de Hitler de que había prevenido la guerra, regresó a Inglaterra clamando: «Paz con honor, paz en nuestro tiempo». En el aeropuerto le tomaron esta famosa fotografía que lo perseguiría hasta el fin de sus días. Churchill, a pesar de su amistad con Chamberlain, declaró el acuerdo una total y completa derrota. Para terminar, un torrente de negociaciones precedió ahora el fin de Checoslovaquia. Básicamente esto fue lo que sucedió. El presidente Benes, el presidente de Checoslovaquia, se había exilado en Inglaterra y había sido reemplazado por el doctor Emil Hácha, quien fue forzado a declarar su lealtad a Hitler. El 1 de octubre, las tropas alemanas ocuparon permanentemente el Sudetenland. Ahí fueron recibidas con entusiasmo por la población alemana
Mientras la gente original, los habitantes original de origen checoslovaquio, huían de la región, sabían lo que se le venía encima. A pesar de las aseguranzas de Hitler de que todas sus ambiciones territoriales habían sido satisfechas, la ocupación del Sudetenland fue seguida en marzo de 1939 por la anexión del resto de Checoslovaquia y la creación de los protectorados de Bohemia y Moravia. Polonia y Hungría se apresuraron a reclamar parte del territorio. Checoslovaquia era ahora un animal herido siendo devorado por aves de rapiña y dejó de existir como nación. Una vez más, el genio de Hitler había sido reivindicado. El cuerpo de generales había sido avergonzado y en muchos de ellos su disgusto y desconfianza hacia Hitler fue sobrepasado por admiración hacia las dotes de comando y la maravillosa suerte de su jefe. Hitler se confirmó una vez más como el líder indiscutido de toda Alemania. La guerra que las democracias se habían tratado de evitar por tanto tiempo iba finalmente a comenzar con el ataque de Hitler a Polonia. Y ahí terminamos por ahora. Espero que lo hayan disfrutado. Cuídense y nos vemos. Chao.